El poder de la incertidumbre. ¿Cómo podemos usar esto que nos causa tanta ansiedad, frustración, ira, miedo, lo desconocido, en algo que nos sirva, en algo en lo que podemos apoyarnos, en algo en lo que podemos incluso incursionar con curiosidad y con ese deseo ferviente de jugar con aquello que no sabemos, que no podemos predecir, que no vemos, que de pronto nos puede llevar a un vacío? Te saluda la doctora Mónica Coronel, me especializo en el manejo consciente de emociones y hoy la intención de este compartir es brindarte contenido que te sirva para reflexionar sobre lo que de pronto te está manejando el miedo a la incertidumbre y no te das cuenta y te está creando esa sensación permanente de inquietud, de inseguridad, de miedo, de temores que nos llevan a tomar decisiones apresuradas y que van más bien en contra de lo que queremos crear y no en congruencia con lo que queremos crear. Y es que el miedo es una emoción muy poderosa que nos lleva a la acción, pero nos lleva a una acción desde el cerebro reptil de la sobrevivencia. Queremos simplemente sobrevivir y ese instinto de sobrevivencia se activa de tal manera que nos nubla el pensamiento y nos impide ver más allá de lo que el cerebro de una forma contraída nos está mostrando. El cerebro se activa el momento en el que siente estímulos tanto internos como externos y cuando estamos experimentando miedos, temores, ansiedades, frustraciones, dudas, confusión, el cerebro lo percibe y activa su estado de sobrevivencia, contrayendo esa parte del cerebro en donde está la información y en donde tenemos la oportunidad de crear oportunidades, nuevos caminos, alternativas. Cuando esto se contrae, sentimos que estamos en un callejón sin salida y la incertidumbre, es decir, no saber lo que viene, manejarnos en lo desconocido, nos causa mucho temor, mucho miedo, mucho nerviosismo, lo que nos lleva a actuar de maneras incongruentes. Cuando tomamos decisiones en base al miedo y no al amor, que es lo que en realidad somos, pues vamos a cometer errores que está bien, los exploramos, los vivimos, pero ¿para qué crearnos más dificultades en la vida si ya es suficiente lo que estamos manejando? Hoy te quiero ofrecer este contenido para reflexionar y también te voy a ofrecer herramientas que puedas usar para manejarlo. Y es principalmente, si tú me has escuchado antes, yo comparto sobre el manejo consciente de emociones y parto de que las emociones son energías en movimiento. Son químicos que el cerebro produce a partir de estímulos. Y como comprenderás, el momento en el que esos químicos llegan a nuestros órganos y sistemas, pues crean un efecto en nuestro cuerpo que lo sentimos. Por eso sentimos contracción muscular, es decir, tensión muscular. De pronto sentimos un vacío o un hueco en el estómago, en el pecho, en la boca del estómago. Sentimos un sentido de estar apretados, de estar presionados, de que estamos cargando el mundo sobre nuestros hombros. Y la incertidumbre es algo que a los seres humanos nos cuesta muchísimo manejar, puesto que la incertidumbre, lo desconocido, significa que no tengo control y que estoy incómodo, que estoy fuera de mi zona de confort. Y bueno, parece que el mundo nos está jugando unas buenas pasadas porque día tras día vemos más y más situaciones que no esperábamos que sucedan en el mundo. Y pues esto no va a parar, simplemente es la forma en la que el mundo evoluciona y yo parto de que si nosotros no podemos controlar lo que va a suceder o lo que puede suceder, pues lo mejor es estar preparados para manejar lo que venga. Y a pesar de que no es algo sencillo para nosotros porque nuevamente nos causa demasiado temor, miedo, el no saber, lo desconocido, lo oscuro, lo vemos como algo oscuro, lo desconocido lo relacionamos a la oscuridad y la oscuridad lo relacionamos con algo malo, con algo negativo. En ese miedo que nos crea ese sentido de oscuridad que no es más que una ilusión mental,
pues hemos aprendido y estamos condicionados a codificar el miedo con la oscuridad y la oscuridad con lo negativo, lo malo, lo que no queremos vivir. Por lo tanto, le huimos a ese desconocido, a esa oscuridad. Ahora, lo que yo te propongo el día de hoy es que pensemos en algo, reflexionemos en el sentido de que venimos del vientre de nuestra madre, ¿cierto? En ese vientre había oscuridad. Sin embargo, estábamos seguros, estábamos nutridos, estábamos atendidos, no teníamos de qué preocuparnos. Simplemente confiábamos naturalmente, orgánicamente, en que estábamos bien. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, simplemente estábamos absolutamente cómodos, seguros de que estábamos siendo nuevamente alimentados, nutridos, enriquecidos, amados, apreciados, esperados. En esa oscuridad, pues no había miedo. Sabíamos de alguna manera intuitiva, instintiva, que todo estaba bien. Y yo pienso que incluso en mi propio camino, que lo he estado sintiendo y que lo he estado experimentando, incluso la otra noche tuve un episodio de pánico a lo que pudiese suceder, que no me había sucedido en mucho tiempo, y me pude dar cuenta de que pues la emoción del miedo es tan poderosa y que nos lleva a esa oscuridad porque no sabemos qué es lo que está sucediendo, simplemente nos envuelve como un torbellino y nos lleva a esas sensaciones de experimentar emociones incluso más complejas, porque no es solamente el miedo viene acompañado de la ira, aunque no creas. Cuando tenemos ira, cuando estamos experimentando ira, cuando estamos experimentando dolor, estamos sintiendo miedo. Cuando hay miedo hay ira, cuando hay ira hay miedo. Las emociones son muy complejas, pero son una experiencia maravillosa que solo los seres humanos podemos experimentar. Y para eso estamos aquí, para experimentar toda esta gama de frecuencias que nos ofrece una riqueza, aunque parezca lo opuesto, nos ofrece una riqueza a nivel experiencia de alma que no se puede comparar con nada. Por lo tanto, amiguémonos con las emociones, amiguémonos con el miedo, con el dolor, con la frustración, con esa oscuridad a la que tanto le tememos. Aprendamos a que nuestra mente, es decir, la forma en la que vemos las cosas, nuestra mentalidad, es la que determina cómo la vivimos. Pero nosotros somos los dueños y creadores de esa mente. Por lo tanto, nosotros estamos al mando, aunque parezca lo opuesto. Lo que sucede es que tenemos una mente no entrenada y cuando nuestra mente está divagando, está simplemente siguiendo la corriente en piloto automático, pues está fuera de control y nos envuelve y nos lleva a escenarios que nos crean mucho dolor, miedo, frustración y toman control sobre nosotros. Lo que te estoy proponiendo es que comiences a tener una práctica diaria que te permita recuperar tu poder personal a partir de familiarizarte con tus emociones, sentimientos, pensamientos y a entrenar tu mente subconsciente con nuevas creencias, con nuevos patrones, con nuevos hábitos que te permitan manejarte, navegar esta intensidad que estamos viviendo y esta incertidumbre en la que vivimos como algo que es parte de tu evolución y no algo negativo. Cuando nosotros codificamos algo negativo o malo, obviamente queremos evitarlo, pero si cambiamos el código porque traemos conciencia a la forma en la que estamos viviendo, recobramos nuestro poder personal y somos capaces de navegar esa oscuridad desde la calma, desde el amor, desde la serenidad. Incluso te propongo que de a poco vayas familiarizándote con esa oscuridad desde otra mirada. Por ejemplo, hay mucha gente que yo veo, por ejemplo, en Disney, que hay la casa del terror, que es algo que yo digo, ¿cómo es que eso puede ser denominado como diversión? Pero me he atrevido a entrar a ese lugar con curiosidad, cambiando de pronto o permitiéndome al menos suspender un poco esa creencia de que de pronto no lo puedo manejar, de que de pronto me va a causar efectos negativos.
Y me he atrevido a entrar con otra perspectiva, soltando esa creencia, esas creencias que me acompañaban antes y simplemente explorando con curiosidad para ver qué sucede allí. Hagámoslo como un juego de ir probando qué es la oscuridad, cómo se siente en realidad soltando creencias, es decir, ideas preestablecidas con referencia a la oscuridad. Y recordemos que estuvimos en el vientre de nuestra madre, donde era oscuro, y sin embargo estábamos en paz, estábamos en calma, no había nada que temer. Y de allí venimos, de esa oscuridad venimos. Así que lo que les estoy invitando a hacer es a reevaluar o a reconsiderar el relacionarse de otra manera con la oscuridad, con lo desconocido, con lo incierto. Porque más bien en ese no saber qué viene es en donde pueden venir tantas sorpresas maravillosas de la vida. Es en el salirnos de nuestra zona de confort en donde crecemos y evolucionamos. Si nos mantenemos en esa zona de confort en donde sentimos que tenemos control, que es realmente una ilusión mental porque no podemos controlar nada, y estamos seguros, pues nunca vamos a crecer, a evolucionar, a madurar. Salgámonos con nuestros propios pasos, no esperemos que la vida nos empuje hacia afuera porque entonces eso sí causa pánico. Cuando hay algo en la vida que viene y nos empuja de una sola fuera de nuestra zona de confort, pues es mucho más doloroso. Aprendamos a salirnos nosotros mismos y explorar aquello que consideramos malo o negativo, a esa oscuridad que en realidad es una idea mental que se ha establecido y se ha codificado como un programa en nuestro subconsciente, que básicamente es nuestro software, tal y como en un computador. En ese software hay programas, creencias, hábitos, patrones. Esas creencias que dicen lo oscuro es malo, es negativo, hay que huirle. O en lo oscuro solo hay maldad, solo hay algo que me pueda hacer daño. ¿Quién sabe lo que pueda venir? ¿Quién sabe? En realidad estamos experimentando cosas intensas, pero eso no significa que todo sea pues para dañarnos. Aprendamos a ver la vida desde una forma mucho más, de pronto como niños, cuando en lugar de asustarnos nos llama a la curiosidad y queremos explorar, queremos ver esas películas de terror, queremos entrar en esos lugares oscuros, porque no tenemos el miedo grabado en nuestro subconsciente todavía. Tratemos de salirnos a propósito y conciencia, porque solo cuando nosotros mismos nos caminamos fuera de esa zona de confort, nosotros mismos nos caminamos en nuestro poder personal hacia afuera de ello, y entonces no hay necesidad de que la vida nos empuje para que nosotros nos atrevamos. A partir de una práctica diaria, y yo ofrezco el minuto de autorreflexión, que es la herramienta en base a inteligencia emocional, que es el manejo consciente de emociones, mindfulness, que es una práctica de atención plena, es decir, traernos al momento presente permanentemente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para poder soltar el pasado y el futuro, en el sentido de que no vivimos esclavizados ni del pasado ni del futuro. Podemos planear, podemos recordar cosas lindas del pasado, pero no nos quedamos atrapados en situaciones dolorosas, penosas, que nos causaron esas marcas y no podemos salir de ellas. Entonces, aprendamos a que con nuestro poder personal, con el manejo consciente de emociones, que son las que nos dominan, podemos crear ese espacio de curiosidad, ese espacio de exploración de qué es lo desconocido, de qué es realmente la oscuridad, a qué realmente le tengo miedo, qué es lo que me paraliza, por qué me paraliza, a qué le tengo temor, qué es lo que tanto temo perder. Cuando nos hacemos estas preguntas de autocuestionamiento, nos estamos ayudando a nosotros mismos a salir de esos espacios en los que nos paralizamos o nos convertimos en personas agresivas porque vivimos en esa tensión constante de la cual no estamos conscientes, pero se manifiestan en nuestras interacciones diarias, en todo momento y en las decisiones que tomamos. Aprendamos a tener una práctica diaria. El minuto de autorreflexión, como te menciono, está creado en base a inteligencia emocional, mindfulness y neurociencia. Neurociencia es el estudio del sistema nervioso, que es vital porque el sistema nervioso está conectado a todos nuestros órganos, sistemas y pues influye con sus impulsos a través de las conexiones nerviosas a cómo manejamos las situaciones y a cómo vivimos la vida.
El momento en que tenemos una práctica diaria que nos permite conectar con esas emociones de forma consciente e intencional, pues perdemos el temor y aprendemos a canalizarlas. Las emociones son energías del movimiento, entonces aprendemos a canalizar esas emociones, a dirigirlas hacia donde nosotros queremos que vayan, que nos sirven, pues para no vivir en el miedo constante, en la ansiedad constante, en la frustración, en la ira, en el dolor constante. Nosotros podemos manejar. A pesar de que la vida es una gama de experiencias, no significa que tengamos que quedarnos plantados en el dolor, en el sufrimiento, en la ansiedad, en la depresión. Las experimentamos, pero aprendemos a canalizar esas energías para llevarlas hacia donde nosotros queremos que vayan, de tal manera que vivimos una vida emocional, porque somos seres emocionales, aparte de físicos y espirituales. Somos seres emocionales, tomamos decisiones en base a emociones. Entonces, bueno, hagámoslo de una forma consciente. El minuto de autorreflexión te invita a pausarte. Ese es número 1. Aprendamos a pausarnos. Vivimos como una piedrita que arrastra el río. Nos vamos para donde la corriente nos lleva. El momento en que aprendemos a pausarnos y a salirnos de esa corriente, podemos observar, reconocer, identificar, decidir recobrar nuestro poder personal. Y entonces estamos viviendo auténticamente y estamos viviendo la incertidumbre de una forma consciente. Es como que si fuésemos un capitán de un gran barco en un océano gigante y realmente no sabemos hacia dónde vamos. Si bien es cierto, eso puede crear ese miedo, esa preocupación, esa frustración, pues aprendamos a manejarlo. Porque de nada nos sirve navegar todo el camino en miedo, en frustración, porque vamos a tomar decisiones equivocadas. En lugar de permitirnos experimentar las emociones, porque no se trata de reprimirlas, y de esto tengo un video anterior que te invito a que visites en mi canal de YouTube, la diferencia entre reprimir emociones y manejar las emociones. Esa es la gran diferencia cuando estás en el mando, cuando eres el capitán de ese barco, y ese capitán tiene el conocimiento, la habilidad técnica, profesional, etcétera, pero además tiene esa capacidad de dejarse guiar por su corazón, por su intuición, por eso que de pronto muchas veces le quitamos valor. El poder que tiene nuestro centro energético del corazón está probado científicamente, es infinitamente más poderoso que el poder de lo intelectual, del raciocinio. La sabiduría del corazón la tenemos que aprender a descubrir y a cultivar. Y tenemos que aprender a conectarnos con esa sabiduría para poder ser guiados por el camino que más nos permite crecer y que nos permite servir a otros. Por lo tanto, estamos de acuerdo, estamos atravesando momentos intensos en la humanidad, tanto a nivel global como a nivel personal. Aprendamos a manejar nuestras emociones de tal manera que las emociones no nos manejen a nosotros y no vivamos en constante miedo, porque eso no es vivir. Lo importante es aprender nuevamente a conectar con emoción, sentimiento, pensamiento, que son los 3 elementos que básicamente determinan cómo vemos la película de nuestra vida, y aprendernos a relacionar con la mente subconsciente, que es la creadora de nuestra experiencia, pero también es en donde están estos programas subconscientes que de pronto tenemos que reevaluar para hacerles un upgrade, para actualizarlos, para que nos sirvan en nuestro diseño de vida. Entonces, el minuto de autorreflexión te invita a pausarte. Número 1, la pausa es esencial, 3 veces al día por lo menos 1 minuto. ¿Para qué? Para respirar, ayudar al sistema nervioso a autorregularse, traernos al momento presente, reconocer qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo me estoy comportando, qué creencias están en juego y por qué le estoy dando poder a esos pensamientos que me llevan al peor escenario. Aprendemos a relacionarnos con nuestras emociones y a partir de ello aprendemos a gestionarlas. Básicamente lo que estamos tratando de hacer con el minuto de autorreflexión es aprender a navegar nuestras emociones, porque en realidad la palabra control se malinterpreta. Es navegar las emociones.
Si estoy en un barco y soy el capitán y estoy experimentando tormenta, ¿cómo manejo esa tormenta? ¿Cómo navego la tormenta? Porque no vas a ganar nada tratando de controlar el barco. Está fuera de control. El mar tiene el control. Aprende a navegarlo. Es la vida y las emociones. Aprende a navegar. El minuto de autorreflexión, número 1, pausa. Número 2, autocuestionamiento. Número 3, te ayuda a conectar con tu centro energético, el corazón, con el alma, porque ahí está la sabiduría. Ahí está ese conocimiento, esa intuición, esa sabiduría que requiere la vida para navegarla de forma consciente, amorosa, compasiva y muy consciente. Muy despiertos, perdiendo ese miedo a vivir conscientes, porque muchas veces preferimos seguir dormidos y dejar que la corriente nos arrastre, cuando en realidad el poder que tenemos es al despertar. Espero que les haya servido, y para resumir, bueno, cómo manejamos la incertidumbre, cómo manejamos el no saber, a dónde va el mundo, a dónde va mi vida, qué va a pasar en mi país, qué va a pasar en mi barrio, en mi ciudad, qué va a pasar con mi vida, ¿cierto? ¿Voy a sobrevivir? No voy a sobrevivir. Aprendamos a sobreponernos a ese nivel de sobrevivencia. Ya no estamos en las cavernas, ya no, pero el cerebro reptil se quedó todavía atrapado en ese episodio de la humanidad de vivir en las cavernas. Aprendamos a evolucionar. Ya no estamos en las cavernas, y es cierto que hoy también estamos enfrentando retos muy importantes, sin duda, sin duda. Sin embargo, nuestro cerebro ha evolucionado y ahora somos más que cerebros, somos alma, somos espíritu, somos esta fuerza del corazón. Aprendamos a cultivar esa conexión con nuestra fortaleza y nuestra guía interna, y todo va a estar bien. Vamos a ser capaces de navegar lo que venga. Y eso es lo que tenemos básicamente, y eso es lo que yo personalmente hago. Tan pronto abro los ojos, primero agradecer a la vida, pase lo que pase. Gracias, 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 realmente desde el corazón. Segundo, mi mantra que me recuerda que mi poder superior está a cargo de mi vida, y de que yo soy guiada, y de que yo permito ser guiada. Tercero, meditar. Yo medito desde hace más de 15 años, es lo mejor que puedes hacer. Aprende a meditar. Y las prácticas diarias del minuto de autorreflexión a lo largo de mi vida, a lo largo de mi día y de mi vida. Me pauso varias veces al día, no solamente 3, para preguntarme qué emociones están presentes, qué sentimientos están presentes, qué pensamientos están presentes. Una vez que conectamos con nuestro cuerpo, que es en donde se manifiestan las emociones, y reconocemos, por ejemplo, tensión muscular, ceño apretado, quijada apretada, el estómago está revuelto, nudo en la garganta, pesadez, densidad, lo que sea, se trae al consciente. ¿Qué sentimientos están presentes? Veo la ira, veo la tristeza, veo la frustración, veo la ansiedad. También veo la alegría, veo la paz, veo el gozo. Es maravilloso darnos cuenta de que estamos viviendo en calma. Y finalmente, ¿qué pensamientos están ahí? ¿Qué historias mentales está tejiendo mi mente? Y entonces ahí, al observar esos pensamientos, me pregunto, ¿por qué le estoy dando poder a estos pensamientos? ¿Quién sería yo sin estos pensamientos? ¿En qué parte de mi cuerpo se reflejan estos pensamientos? A través de las emociones. Y entonces, al crear esos encuentros de conciencia, pues vamos ampliando nuestra conciencia y vamos evolucionando. Y entonces nos convertimos en ese capitán que sabe navegar su barco. Y así apoyamos también energéticamente a la mente colectiva para salir del miedo, de la frustración, del dolor. Espero que les sirva, y bueno, les invito a que me sigan, a que se suscriban en mi canal de YouTube, en donde estoy compartiendo siempre conversaciones profundas que te brindan opciones. Y si quieres practicar un minuto de autorreflexión, tengo 2 grupos de practicantes, uno en WhatsApp y otro en Telegram. Cualquiera, los 2 son lo mismo. Te puedes unir a través de la liga que está aquí en el profile, o en mi canal de YouTube va a estar la descripción completa, o me escribes y yo te envío la información.
La práctica comienza cuando te unes, yo te envío el paquete de herramientas, que es como yo le llamo. Tú comienzas tu práctica y todos los días yo posteo en los chats que están cerrados, solamente yo posteo 1, 2, 3 mensajes cortitos que te ayudan y te acompañan en tu camino de conciencia. La idea es crear el hábito para vivir de una forma consciente, despierta, y ya cuando se convierte en un hábito forma parte de tu vida y es una nueva forma de vivir. Ya no vivimos en piloto automático o dormidos, estamos despiertos y en control de nuestro destino. Nosotros somos los creadores de nuestra experiencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros decidimos cómo vemos, cómo manejamos lo que estamos viviendo. Es como el capitán en el barco. ¿Cómo decido navegar esta tormenta? Si me empeño en resistir, el barco se va a quebrar. Las personas que están en el barco se van a rebelar contra mí porque no lo estoy haciendo bien. Van a saltar, se va a hundir, nos vamos a ahogar todos. O lo navego de la mejor forma y entonces esa tripulación va a sentir la motivación para estar a mi lado y ayudarme a navegar ese barco. Así que es nuestra elección. Los tiempos están difíciles, pero nosotros podemos hacerlo, por eso estamos aquí. Nosotros hemos elegido estar aquí en estos tiempos y estamos aquí para ayudar a la humanidad a evolucionar en conciencia. Seamos parte de esa evolución de conciencia. Feliz tarde, noche, día, el momento en que veas el video. Compártelo, suscríbete y bueno, estamos en contacto.